Buenas noches, hermanos y amigos. Un placer estar con ustedes una vez más. Un placer verlos a ustedes reuniéndose con nosotros para alabar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Voy a invitar al hermano Ernesto Ramírez para que nos lea 2 porciones de la Biblia. Primera porción. Se encuentra la primera porción En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer los versos 15 y 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, nos dice de la siguiente manera. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en San Lucas, otra porción. el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 46 hasta el 48. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 46 al 48 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se 46 hasta el 48. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 46 al 48 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén, amén. Dios lo bendiga. Bueno, ahí se nos dicen las razones por qué el Señor no ha sacado su iglesia de aquí. Primero dice que somos la sal y la luz, ¿verdad que sí? Si sacamos la sal y si sacamos la luz, se queda el mundo desabrido, que Dios no lo puede soportar. Si sacamos la luz, se queda el mundo oscuro, que entonces vendrá tinieblas. Entonces, sacarnos a nosotros significa la ira de Dios sobre esta tierra. Si no ha venido todavía es porque estamos aquí. Y nos ha dejado y nos ha venido a llevarnos de ir y predicar del Evangelio, de predicar del Evangelio a toda criatura, de predicarle que se arrepientan en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De manera que esa es la gran comisión que tienen los cristianos, por eso nos ha dejado aquí. Ustedes recordarán que cuando Jesucristo sanó a aquel endemoniado que quedó sin los demonios, el endemoniado ya sano le hizo una petición que a uno le pareció muy buena. ¿Cuál fue la petición que le hizo? Es que le permitiera estar con él, que le permitiera estar con él. Eso equivaldría en el día de hoy, permitir estar con él, que se lo lleve y se vaya con él al cielo. Pero Jesucristo le dijo que no, sino ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Quiere decir que lo necesita para que siga pregonando, para que siga predicando
la palabra del Señor. Por eso estamos aquí y por eso el Señor no ha venido. A mí me han encargado de narrar una breve historia sobre el comienzo o la historia de la iglesia llamada Templo Bíblico aquí en República Dominicana. Porque estamos celebrando los 100 años que vino esa obra aquí, al país, aquí desde el 1924, aquí en Puerto Plata, pero en La Vega y Sánchez fue más temprano. Entonces, ¿cómo dice? No. Ajá. Que vinieron, sí, pero aquí en Puerto Plata, yo dije en Puerto Plata, 24, fue el comienzo aquí, 1920, pues vinieron al país. Entonces, ustedes saben que había un ferrocarril desde Santiago a Sánchez. Y en la compañía de ese ferrocarril trabajaba un señor canadiense que era contable. Ese señor canadiense era un cristiano. Él no era misionero ni era pastor, pero era de esta gente que tiene interés en que la palabra de Dios se propague. Y fue una cosa que le llamó la atención, el vacío de la predicación del Evangelio, no solamente en Sánchez, donde él estaba radicado, sino también en todo el país. Él se dio cuenta de eso. Es el vacío de la predicación del Evangelio, y especialmente al estilo de nosotros llamados los hermanos. En unas vacaciones, él se fue a su país, como dije, Canadá, su país, porque él era canadiense, y allí comenzó a hablar de su preocupación por el vacío que había del Evangelio en el Canadá. En el Canadá lo oyó un señor llamado Arturo Peter King. Ese Arturo Peter King hablaba bien el español porque él estuvo de misionero en la Argentina. Yo no sé por qué estaba ahí y había regresado, pero él despertó el deseo y sintió el llamado de venir aquí a Arturo Peter King, y estaba animando a otros para que también vinieran a República Dominicana. Se encontraba allí en el Canadá Duncan M. Reed, un joven que era escocés, de Escocia, pero estaba allí en el Canadá porque tenía parientes allí. Uno dice que era un hermano. Yo me acuerdo que él decía una hermana, pero yo no me acuerdo bien. Un hermano que tenía, y me dicen que era una hermana, los que me dicen que era una hermana que tenía sucursales en todo el país, riquísima, y que su marido era negociante en carne, en gran cantidad, negociante de carne, que de esa familia vino Sheila, que también vino a ser misionera aquí en República Dominicana. Entonces, él estaba allí, Mr. Reed, y se despertó el deseo de venir aquí a República Dominicana. Él estudiaba en la universidad, y creo que estudiaba ingeniería, y suspendió el estudio porque quería venir para acá. Tenía una novia allí en Escocia, y él escribió a esa novia
que si ella estaría dispuesta a que cuando se casaran, venir los dos aquí al país como misioneros. Ella le dijo que sí, de acuerdo. Así que Arturo Peter King vino primero que todos, llegó a La Vega. Allí en La Vega se radicó y comenzó a predicar y a hacer la obra. Él parece que tenía el don de la convocación. Era muy fácil para él hacer una convocatoria y invitar gente a su casa, y la gente acudía. Y se cuenta que una vez él invitó a mucha gente en la ciudad y fueron porque él había invitado a un canadiense que venía de visita. Venía de visita y él predicaba. Pero no sé qué fue por qué el canadiense cogió el tema de no, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, el tema del libro de Levítico. El libro de Levítico, donde estaban los levitas y las funciones de ellos. Y ese es un tema que no le iba a interesar a esa gente que no sabía nada de Biblia, porque a muchas personas que saben de Biblia no les interesa mucho, no es muy llamativo, porque habla de los diferentes sacrificios que se hacían en aquel tiempo y que le tocaba a los levitas y las ofrendas que se hacían, bueno, etcétera. Entonces, él tenía ese grupo de gente invitado allí y él era el traductor. Él hablaba inglés, el visitante, pero no sabía español y él le traducía al español. Entonces, él seguía porque que los levitas que tenían que ocuparse de los asuntos del templo, los asuntos sagrados y este y que el otro, bueno, pues él viendo a esta gente que estaban ávidos de oír de Jesucristo y del mensaje de salvación, él decidió cambiar el tema. En vez de Levítico, Juan 3:16. Y comenzó porque de tal manera amó Dios al mundo, y el hombre se repartía entre ellos y qué sé yo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y dio un mensaje evangelístico basado en Juan 3:16, porque este hombre era medio humorista y eso le salió muy bien. Nadie se dio cuenta porque ellos no sabían inglés, los oyentes, y tampoco el que estaba disertante sabía español. Es decir que, óigame, de esa manera hizo la cosa así. Ese era ese hombre, Arturo Peter King. Yo quiero decirle que yo conocí a ese señor ya mayor, porque después de retirarse, él vino de visita aquí, están a donde Mr. Reed, y vino con otra esposa, porque la primera murió, y la segunda esposa era una mujer que tocaba guitarra, y fue la primera vez que yo vi a una convertida tocando guitarra, y ella usaba esa gorra que usan, parecido a esa gorra que usan los peloteros. Ella usaba eso como el paño para cubrirse la cabeza. Eso me acuerdo yo, o sea, nueva esposa de él, y él contando la historia en España, donde él vivía o residía, pues veía que era un hombre, un humorista, de verdad, un humorista de adelante. Bueno, pues él se radicó allí en la ciudad de La Vega, y se piensa que allí fue la primera vez que ahí comenzó la obra de nosotros en la ciudad de La Vega, primera vez que ahí comenzó la obra de nosotros en la ciudad de La Vega, aunque otros piensan que fue Sánchez. Bueno, después de él vino Mr. Reed con su esposa, y Mr. Reed con su esposa vino donde él también
en La Vega, y después que él aprendió un poco el español, porque Mr. Rí no sabía hablar español, pero fue aprendiendo español poco a poco. Cuando él sabía un poquito, él decidió irse a Sánchez para ayudar al hermano que estaba allí. Parece que el hermano tenía ya algo allí en Sánchez, parece que ya tenía una pequeña obra, un comienzo en Sánchez, por eso que muchos piensan que a dónde fue primero, si fue en Sánchez o si fue en La Vega, porque este estaba primero, pero no se menciona de la necesidad de ayuda en una obra, sino cuando Mr. Rí vino y que sabía ya un poquito de español. Se piensa que el primer mensaje de Mr. Rí completo en el idioma español lo dio allá en Sánchez, Así fue. La obra sí comenzó, la obra que nosotros llamamos templo bíblico. De esa manera, la cosa siguió caminando y en 1924, él vino a Puerto Plata, vino Mr. Rí aquí a Puerto Plata. Había venido un poco antes, pero no con el propósito de quedarse como misionero aquí, sino vino para ayudar a un matrimonio que había venido de los Estados Unidos con una familia. Ese matrimonio tenía niños y los niños tenían dificultades en el aprendizaje en la escuela porque no entendían a los profesores hablando español. Y Mr. Rí vino para auxiliar a esta pareja y enseñarle poquito a poco el español que él sabía a esos muchachos. Pero con el correr del tiempo, este matrimonio decidió irse de vacaciones a los Estados Unidos otra vez y no volvieron más. Ni escribieron, ni dijeron cuál era la razón, pero no volvieron más. A Mr. Rí le fascinó la montaña, la majestuosa montaña de Isabel de Torres, y también le llamó mucho la atención ese mar del norte, ese mar frente a nosotros y al oeste que nos rodea nuestra tierra, y que donde quiera hay playas hermosas. Mr. Rí quedó encantado de Puerto Plata y decidió quedarse aquí. Al quedarse aquí comenzó su obra en el 1924 en una casa alquilada que estaba situada, era de madera, después ya la transformaron, estaba situada en la calle José del Carmen Ariza. En aquel tiempo no sé cómo se llamaba, pero pasa por debajo, la parte baja del parque, y sigue hasta el malecón. Esa calle, allá ustedes se dan cuenta, la calle José del Carmen Ariza, no sé cómo se llamaba antes. Yo sé que una vez se llamaba José Trujillo Valdés, como de Trujillo, pero José del Carmen Ariza después, y eso quedaba, esa casa, y esa casa que Mr. Rí alquiló, quedaba en la parte lateral frente a una tienda famosísima en aquel tiempo llamada El Siglo. Los viejos deben recordar, El Siglo, de un español. Entonces enfrente estaba la calle Comercio, la calle llamada Comercio, que después fue presidente Trujillo, y después que mataron a Trujillo fue John F. Kennedy, y después de John F. Kennedy ahora el profesor Juan Bosch, que es la misma calle donde nosotros estamos situados. Ahí comenzó Mr. Rí a predicar, y desde ahí se mudó como a 2 cuadras más, 2 esquinas más o menos, 2 esquinas a la izquierda, al otro lado, a la otra acera, caminando de allá para acá. Y llegó a una casa de 2 plantas, que está inmediatamente al lado de aquella casa de la esquina de la Padre Castellano,
que tiene galería de hierro en dos lados, en la Padre Castellano y también en la Profesor Juan Bosch tiene galería de hierro. ¿Saben cuál casa es? Una que está al lado de esa casa, que es de 2 plantas. Ahí mi Terry alquiló eso, o esa, por la parte de ahí abajo, y ahí siguió la obra. No sé por qué dejó aquella. Y siguió la obra ahí. Ahí en ese sitio, una vez estaba el cable francés, en ese local, y también estuvo la iglesia episcopal. Yo me acuerdo, siendo yo un jovencito, la iglesia episcopal, ahí. Bueno, de ahí se quedó hasta que compró un solar frente a donde estamos ahora. Un solar, una esquina y pico, una manzana y pico donde estamos. No desde la esquina, cuando él compró, sino dejando la esquina, él compró más o menos un poco más allá. Y ahí él comenzó y construyó una iglesia de madera, pintada de amarillo, un amarillo, ¿cómo se llama ese amarillo? Yo no sé, un amarillo medio, amarillo no muy claro. Bueno, y esa iglesia tenía un campanario y una campana, que en cada culto que iba a comenzar se tocaba esa campana y el pueblo entero oía la campana. Ya eso dejó de usarse, pero así era. Bueno, ahí comenzó Mr. Reed a predicar la palabra aquí en Puerto Plata en ese año. Los cinco primeros años de estar trabajando aquí, se dice que el trabajo o el resultado fue muy lento. Lo que tenía a los 5 años, 3 personas en comunión, nada más. 3 personas en comunión. Pero después la cosa comenzó a progresar más y mejoró la situación. Y él entonces compró el solar que le quedaba al lado, que es para hacer esquina y queda frente a nosotros. Yo me acuerdo que en ese solar había un platanal y que cuando lo compró la iglesia, o mi Terry lo compró, varios hermanos estábamos turnándonos para quitar esos plátanos de ahí. ¿Qué le parece ahí? El dueño de eso se llamaba Dipino. Dipino tenía una ferretería y era un hombre de negocio, un hombre comerciante. Pero él, mi Terry, fue comprando el terreno hasta que ya cubrió la esquina y también una casita que quedaba en la parte arriba, pequeña que había, y otra casa al lado, la fue comprando hasta que consiguió el espacio que ahora está ocupando el colegio Meriligó. La iglesia entonces era más grande, la iglesia entonces creció, y fue en ese tiempo, cuando ya la iglesia estaba más grande, que yo me convertí. La iglesia se llamaba Iglesia Evangélica, no templo bíblico, iglesia evangélica. Entonces, después vamos a ver por qué ese cambio, pero no sé si esta noche será posible, sino que si me dan otra noche para hablar de ese otro asunto. Ahí se siguió predicando y trabajando en la obra del Señor. Según la información que tengo, todos los otros hermanos que vinieron de misioneros, primero venían aquí a Puerto Plata, y a veces y orientarse con Mr. Reed, pasaban un tiempo con él y luego se iban a otro sitio del país. Por ejemplo, vino Mr. Carter, y Mr. Carter se fue a Santiago con su esposa, y ahí comenzó una obra en Santiago. Vino también Mr. Race con su esposa, Dorothy, que se llamaba. Entonces, se fue, primero yo creo que fue a La Vega y después se fue a la capital. Allí puso la imprenta
y allí entonces tenía una obra, su obra allá, Mr. Race, también Mr. McIntosh vino y pasó un tiempo aquí y después se fue a La Vega. Él fue a otras partes, yo creo que a la capital, fue también a Santiago y al fin después se quedó en La Vega. Mr. McIntosh era la persona que estaba aquí en Puerto Plata sustituyendo a Mr. Reed, que estaba en unas vacaciones. Ellos se iban de vacaciones cada 6 años. Y en esos 6 años había siempre estaba libre que venía a ocupar su puesto. Y él era Mr. McIntosh, el que estaba aquí cuando yo me convertí. No hice decisión delante de él, pero estaba él de pastor, como pastor, y yo me convertí. Ese Mr. McIntosh alquiló el Teatro Apolo que había, que estaba en la casa Nelson, en la esquina, la casa Nelson, un edificio largo de madera que se quemó. Él alquiló eso y celebró una serie de reuniones y muchas personas fueron allí y oyeron el mensaje. Y Mr. Reed después, cuando cumplió 25 años la iglesia, alquiló el Teatro Rex, que fue el teatro que se hizo después del Apolo, el Teatro Rex, ahí a donde está la mueblería de los González. Entonces hay un edificio, el único edificio que en ese tiempo se había hecho de granito, de concreto armado, porque ya la gente estaban haciéndolo concreto con bloc, pero ahí se hizo con concreto armado, y eso fue mucha piedra picada que metieron ahí. Bueno, pues entonces el tiempo fue pasando, y Mr. Reed predicaba siempre los domingos en el culto que celebraba el domingo y lo transmitía como se transmite en el día de hoy, y lo transmitía por la estación de Luis Pellegrín, que era la única estación que aquí había. Y en la escuela bíblica, en los domingos de tarde, él tenía muchos muchachos y él animaba a esos muchachos, varones y hembras, para que invitaran a su padre a que vinieran en la noche. Y allí había una muchacha que invitó a su papá, y su papá casi a regañadiente vino. Y cuando vino oyó a Mr. Reed, a veces Mr. Reed apuntando con el dedo, tú, y él miraba a otra parte a ver si era otro, y veía que a él mismo, que era él. Y entonces decía muchas cosas que describían la vida de él, pero él no la conocía. Él era un vagabundo, un borrachón, mujeriego, de todo era ese hombre. Y entonces se disgustó esa primera vez y le dijo a su hija que no iba a volver más a esa iglesia, porque a él alguien le cuenta la vida de él y él se pone a publicarla delante de todo el mundo. Pero después le convencieron que eso era el Espíritu Santo, que él no conocía a Mr. Reed hasta que siguió viniendo hasta que un día se convirtió de verdad ese hombre, pero una conversión de verdad. Ese hombre era oriundo de las Angosturas, vivía aquí en Puerto Plata, pero él dijo, toda mi gente debe saber esto, y se mudó a las Angosturas para comenzar una obra allí. En esa obra comenzó una escuela bíblica. En la escuela bíblica era una casa con el piso de tierra. Yo llegué a visitar esa casa con el piso de tierra y prediqué en ese lugar de las Angosturas. Y de ahí comenzaron a convertirse la gente. Y después se formó una iglesia. Después que se formó la iglesia, se fue a Boca de Cabilla, algunos kilómetros de allí.
Entonces en Boca de Cabía pues se convirtió en otro grupo. Ahí se levantó otra iglesia y en esa iglesia apareció el hermano Ventura Mejía. Se convirtió Ventura Mejía. Y nosotros tenemos a Ventura Mejía aquí en Puerto Plata, en la iglesia de nosotros allá abajo, como uno de los ancianos que tenemos. Ventura Mejía vino de allá ganado por don Rafael Geraldino. Don Rafael Geraldino, el papá de Loida, que día atrás murió. Ya ustedes saben, ¿eh? Ese hombre era dinámico. Ese hombre le gustaba conversar. Ese hombre se relacionaba muy fácil con la gente. Ese hombre no podía estar tranquilo habiendo un enfermo que visitar. Era una persona así, activa, que se movía, que hace cosas. Entonces parece que los hermanos se dedicaron a predicar bien en los diferentes lugares y personal y haciendo culto de allá de las Angosturas, porque ya la gente de las Angosturas cuando vi un enfermo, sean inconversos o no sean, de una vez iban a donde los cristianos vayan para que se ganen esa alma y que se predique, porque ese hombre se está muriendo, iban a buscarlo. Y uno de esas señoras que hacía eso, le decían Calibre. Esa señora, yo la conocí, esa señora, cuando había un enfermo, ella iba donde ese enfermo y le decía, yo lo que quiero es que tú me des el placer de que tú mueras dejando un buen testimonio de que tú eras cristiano. Eso era ella. Pues entonces le hablaba así del evangelio a la gente y luego iba donde los hermanos, vayan para que esa alma no se pierda, vayan pronto. Y los hermanos iban y ganaban el alma y a veces lo ganaba ella. Bueno, yo visité a esa señora allá en el campo de las Angosturas y le dije, a usted no hay que predicarle porque usted se la sabe toda. Dice, sí, no hay que predicarme. Y digo yo, y entonces, ¿por qué si usted si se muere así, qué le va a pasar? Dice, me perdí. Más rápidamente me dijo, si me muero así me perdí. Digo, pero no hay necesidad de que usted se pierda. Usted puede hacer su decisión. ¿Y por qué usted no lo hace? Yo no sé. Yo no sé. Pero la cuestión es que era una mujer así, decidida de una cosa a la otra, pero con el correr del tiempo, gracias a Dios, la mujer se entregó al Señor Jesucristo. Un día la vi en un grupo, una reunión grande que había en las Angosturas, y ella estaba y nos vimos y dice, ya estoy en el Evangelio. De manera que así nosotros vemos cómo el Evangelio fue extendiéndose. Y voy a decirle que ahí se convirtió un hombre llamado Amancio Peña, y a ese hombre le nacieron 14 hijos. Y de los 14 son cristianos. De los 14. Esos bateadores que batean para 1000 puntos, eso es de 1000 veces al bate, 1000 hits, ¿verdad? Bueno, pues ese hombre, de los 14 cristianos, y algunos de ellos son líderes, otros de ellos son hasta pastores, varios de ellos son músicos que tocan guitarra, y otros tienen voz para cantar. Yo tengo el mayor número en la iglesia, y es raro el culto donde ellos no tomen parte, de esos hijos de Amancio. Y ellos fueron a Santiago, ellos fueron también a la capital, de manera que eso, la visita, hablamos de esa obra porque es una extensión de la obra, y hablamos de eso porque eso contribuyó a que las obras de otra parte se acrecentaran, se alimentaran y se acrecentaran. Yo le quiero decir a ustedes que Mr. Rassen me llevó a predicar en la primera iglesia que había en la capital. Había una sola, ahora hay varias, pero había una sola iglesia y ella estaba, ahora hay varias,
pero había una sola iglesia y ella estaba radicada en un edificio que era un almacén. Y eso estaba en la calle Mercedes, esquina Félix María Ruiz. Ahí prediqué yo varias veces. Y mi terraza me llevó a predicar en Guachupita, que había otra iglesia ya en comienzo de Guachupita, y que me acuerdo que él me dijo, el mensaje suyo fue muy adecuado para el comienzo de una obra. Y ahí estaban comenzando esa obra. Pero después vino Capilla Betel, vinieron varias, y varias de las iglesias fueron formadas y alimentadas por los hermanos de la costa norte. Los hermanos de la costa norte que se trasladaron a la capital. Y los hermanos de aquí, por ejemplo, allá es donde había universidad. En otra parte aquí ya no había la universidad de gobierno, que era gratis, no la había. Y todo el que quería ir a la universidad, pues iba a la capital y allá se quedaba, allá se casaba, y allí se quedaba. Es decir, que usted iba a las iglesias, a la capital, y encontraba muchos hermanos que eran de aquí, que se habían trasladado allá, a la capital. Es decir, que los hermanos de aquí, de Puerto Plata, de Santiago y de toda la costa norte, no solamente alimentaron las iglesias que había, sino que hicieron nuevas iglesias. Yo le puedo contar la historia, pero no podía hacerlo porque el tiempo no me daría, del comienzo de casi cada una de esas iglesias, allí en la capital que se formó, y quienes fueron los que la formaron, que fueron hermanos, vinieron de la costa norte. Después de Mr. McIntosh, que vino aquí, Mr. Cochrane aprendió muy fácil y rápido y bien el español aquí en Puerto Plata. Doña Graciela Cirón le ayudó mucho con el idioma. Debo decirle que tanto Mr. Rick como Mrs. Rick, yo le oía siempre hablar de gratitud con un señor conde, Mr. Conde, Mr. Conde allá en Sánchez. No dicen que le ayudó, pero parece que en el idioma y también en hacerle saber la costumbre de los dominicanos. Y ellos tenían mucho agradecimiento para ese señor que yo no conocí, el Conde, ya. Bueno, pues, entonces, vino Mr. Cochrane, vino también, ya estaba mi terraza aquí, y está en la capital, estaba Mr. McIntosh en La Vega, y entre ellos comenzaron a celebrar cursillos bíblicos en los campos. Y eso ayudó muchísimo a darle conocimiento a esos líderes de las iglesias, a los ancianos, los pastores, adquirieron mucho conocimiento con esos cursillos bíblicos, de manera que después se hizo general. Primero era para ellos nada más, para los líderes, pero después se permitieron que los jóvenes fueran, y así Mr. Cochrane trabajó mucho en ese asunto de cursillo bíblico y dando enseñanza a esos creyentes. También vino Mr. Shannon. Mr. Shannon vino con su esposa, Sheila. Su esposa era sobrina de Mr. Rick, como ya le había dicho, que era hija de un pariente de Mr. Rick, y ellos vinieron aquí. La obra comenzó entonces allá en La Vega y en Sánchez, pero todos los que vinieron después, los misioneros, aquí era que venían a Puerto Plata, y de Puerto Plata se orientaban y luego seguían a los diferentes lugares donde ellos se radicaron. Entonces, podemos decir que la obra camina casi por sí solo. Nosotros tenemos que darle nada más un empujoncito y ella misma se va. Eso es como estos carros que uno le da un empujón y de una vez sigue y enciende y sigue. Pues es algo así. La obra está hecha por el Señor para que camine, porque un hermano va y gana otra alma, y de esa manera pues corre. Bueno, llegó el momento cuando
la iglesia aquí en Puerto Plata, porque yo debo hablar más de Puerto Plata que de otra parte, que es donde ustedes viven. La iglesia en Puerto Plata llama a Pablo Clase. Los ancianos se reúnen y hablan con Pablo Clase y le dicen que ellos habían pensado que Pablo Clase dedique todo su tiempo a la obra del Señor. Yo le dije que sí, que estaba dispuesto, que con mucho gusto, que ese era mi sueño, y dijeron que ahora tenemos que reunir a toda la iglesia a ver lo que dicen ellos. Cuando reunieron toda la iglesia, dijo Mr. Reed, usted y su esposa se van a quedar en el estudio bíblico, que es los miércoles, el estudio bíblico, miércoles, pero después de terminado el estudio ustedes se van. Entonces vamos a tener la reunión privada con todos los hermanos sin ustedes. Eran como 300 hermanos. Yo creo que Rafael Walvin estaba ahí, porque Rafael Walvin se acuerda de las matas de plátano que había ahí enfrente, se acuerda, Rafael Walvin. Entonces, pues, los ancianos le dijeron a Mr. Reed, hace tiempo que usted debió haber propuesto eso. Y él me dijo, me dieron un boche, porque me dijeron, usted debió haber propuesto eso hace tiempo. Y dice, ¿y ustedes por qué no me lo dijeron? Dice, porque usted es el que siempre propone, y siempre esperamos que sea usted. Y por eso no lo habíamos hecho. Bueno, entonces la iglesia pues se reunió unos 300, todos levantaron la mano diciendo que estaban de acuerdo en apoyarme con una ofrenda todos los meses para que yo dedicara todo mi tiempo a la obra de esa misionera. Entonces, pues, de esa manera me dice, hasta fulano de tal que siempre se opone a lo que uno propone, hasta ese levantó la mano y dijo que estaba de acuerdo. Es decir, que por unanimidad todos están de acuerdo. Se ve que esta es una obra de Dios, me dice. Bueno, me dijo Mr. Reed, usted es un igual a nosotros y el que es obrero del Señor debe andar limpio. Y yo pensaba, ¿a qué se referiría él con eso de limpio? Porque yo ando con mi ropa limpia, yo creo, nunca ando sucio, pero ¿qué será? Dice, en confianza, ¿a cuánto ascienden sus deudas? Me hace la pregunta. Y yo le digo, Mr. Reed, yo no tengo deudas. Abrió los ojos y dije, ¿cómo es eso? Digo, bueno, que yo vivo de acuerdo a mi posibilidad. Lo que yo no puedo tener, no lo tengo, ¿y qué? Sigo viviendo y no lo tengo, ¿y qué? Óigame, pues su trabajadora me dijo, ¿qué fue lo que tú le dijiste a Mr. Reed? Porque esa gente no se callan con eso. Diciendo, un dominicano sin deuda. Un dominicano sin, a cada rato, un dominicano sin deuda. Parece que no habían oído de nadie así, no sé. Hermano, yo le voy a decir que Dios ha sido fiel conmigo y hasta el día de hoy yo no tengo deuda. Me he mantenido así, viviendo de acuerdo a mi posibilidad. Lo que yo no puedo tener, no lo tengo, ¿y qué? Lo que puedo tener, pues lo tengo, pero sin debérselo a nadie, sin debérselo a nadie, Entonces, pues, de esa manera, pues, así he pasado mi vida. No tengo nada que me preocupe, sueño, que me quite sueño, nada de esas cosas. Bueno, pues, pasaron los tiempos y Mr. Reed me dijo que a los 20 años, comentando eso con un grupo de hermanos, mencionó ese tiempo cuando me encomendaron a la obra misionera y dice, el tiempo ha pasado y nos ha dado la razón, nos ha indicado que esto fue una obra de Dios a los 20 años, desde el comienzo de la obra. Eso fue una satisfacción grande para mí. Llegó un momento, eso fue antes de eso,
que llegó un momento cuando yo reuní a los ancianos y le dije a los ancianos, la ciudad ha crecido. La ciudad ha crecido mucho. Y hay muchos hermanos que no pueden venir a todos los cultos. No había eso motoconcho, no había guagua, no había carrito, no había taxi, nada de eso, era a pie. Los hermanos les quedaba muy lejos para venir desde el día de bien lejos a todos los cultos, venían algunos de los cultos. Entonces yo le dije, yo creo que ha llegado el momento de extendernos por todos los barrios. Y voy a decirle que cuando yo me convertí encontré que en cada barrio de lo que había aquí en Puerto Plata había una casa alquilada por Miterrí. Una casa alquilada por Miterrí. Había una en Los Cocos, otra en La Rigola. Y tenía dos personas, dos hermanos que iban a visitar semanalmente esa casa para predicar a los niños, trabajar con los niños. Que yo creo que eso ayudó mucho a que la gente cambiara la imagen de lo que es el evangelio, porque antes se decía que el evangelio era del diablo, que eso era de Martín Lutero, y odiaban a los evangélicos, la gente odiaban a los evangélicos, no querían saber. Pero como esa generación ya vieja se murió, esa nueva generación que iba a esas escuelas bíblicas tenían otro concepto. Y yo me he encontrado con muchas personas que han admirado esa escuela bíblica que ellos tuvieron cuando eran niños, que admirando esa escuela bíblica. Y también cuando ese Papa dijo, Juan 23, habló de nosotros como los hermanos separados, porque antes no éramos herejes, pero después dijo los hermanos separados, los católicos comenzaron a abrazarnos y a acercarse. Somos iguales, somos lo mismo y qué sé yo qué. Y eso ayudó. Es un compromiso bueno. Entonces, pues, volviendo al asunto de la reunión con los ancianos y diciendo que ya era la hora de extendernos más, todos estuvieron de acuerdo en que sí. Algunos decían que era una división de la iglesia, a la iglesia. Yo le dije a ellos, cuando me preguntaron que quiénes irían conmigo, y yo le dije, yo no he hablado me preguntaron que quiénes irían conmigo, y yo le dije, yo no he hablado con nadie, con quien yo he hablado con ustedes primero. Si ustedes dicen que no vamos a comenzar otra congregación, no lo hago. Si ustedes dicen que sí, sí lo hago. Porque yo no quiero otra, sino una extensión de esta iglesia que haya en todos los barrios. Entonces, ¿dónde usted va a comenzar? Y en los callejones, en una de las casas que había alquilada allí. Había que prepararla para hacer culto. Y quien me dio dinero para preparar esa casa, pintarla, echarle cascajo, porque había una laguna de agua, y poner luz eléctrica que no la había. Fueron de ahí de la iglesia, me dieron toda esa cosa. El primero en la serie de reuniones que tuvimos para predicar, el primero que predicó fue Miterrí. Le dimos a él que predicara y se convirtió en una señora que fue fiel hasta la muerte, y esa señora se bautizó en el mar de Cafemba, porque nosotros no teníamos bautisterio, y entonces llevábamos los que iban a bautizar al mar y a diferentes lugares donde había muchas aguas. Entonces, así fue la cosa. Así comenzó. Un grupo de hermanos se juntó conmigo y dijo, nosotros queremos estar con usted porque queremos ver cómo usted hace la cosa para luego nosotros arrancar en esos otros barrios. Yo pensaba que el que iba a arrancar era yo en cada uno de esos barrios, pero ellos dijeron, para nosotros arrancar en los otros barrios, vamos a estar con usted. Y óigame, barrio, vamos a estar con usted. Y óigame, me acompañaron varios, puede decirle Luis Álvarez, papá de Franklin, Emilio Rivera, Mimito, don Ignacio La Antigua, varios hermanos me acompañaron
Y en la primera celebración de la comunión, ahí estaban ellos. Y después don Luis Álvarez comenzó en el barrio Invi, y ahí se formó la iglesia del barrio Invi. Después el hermano Emilio Rivera, allá en la